Este video fue patrocinado gracias a Quintana Abogados. La justicia responde. Más información en la descripción. Termino la maestría, al mes que termino la maestría me viene un decreto presidencial indicando de que yo renuncio voluntariamente a ser inspectora de trabajo, que no lo firmé yo, esa renuncia voluntaria, entre comillas, obligatoria. Hasta estos momentos estoy siguiendo el proceso, haciendo valer mis derechos, porque siendo yo inspectora de trabajo, era imposible que yo vaya a firmar una renuncia si yo gané un concurso de merecimiento. Bienvenidos a Derecho al Descubierto, un podcast que explora el fascinante mundo del derecho. Aquí todos son bienvenidos. Hablaremos sobre temas relevantes para que juntos reflexionemos y aprendamos más sobre este apasionante mundo. Únete a nuestra comunidad. Aquí inicia Derecho al Descubierto. Primer capítulo, uno de tantos capítulos que vamos a estar tratando temas muy importantes e interesantes para todos aquellos que son interesados en el tema de derecho y personas afines como tal, ¿no? El día de hoy tengo el gusto, el placer, yo creo que más que eso la dicha también, de poder entrevistar y conversar, lejos de una entrevista, un conversatorio con la que actualmente es mi docente, ¿no? Y que probablemente también en algún momento de la vida nos encontremos, nos volvamos a encontrar, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctorita Jimena Iglesias. Ha atravesado muchos procesos como tal, su vida laboral muy extensa, es decir, de hecho, cuando yo vi la hoja de vida de la doctora, ¿qué les diré? Tenemos que estudiar full. Entre una de las cosas que es la doctora, aparte de abogada de los tribunales y juzgados de la República, también licenciada en Ciencias Públicas y Sociales. Algo que me llamó la atención y que conversaremos más adelante, ¿no? Especialista en consultoría en contratación laboral como tal, ¿no? También actualmente, de hecho, una de las docentes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, de aquí de la sede de Riobamba, ¿no? Doctorita, qué gusto poder conversar con usted. Y más que todo que me haya aceptado esta invitación a uno de estos primeros capítulos que he hecho. Probablemente más adelante también salga en otros capítulos como tal. Cuénteme, un poquito más allá de su trayectoria, ¿quién es Jimena Iglesias como tal? Bueno, en primer lugar quiero darles un cordial saludo a ustedes y gracias por la invitación, y que sé que les va a ir excelente en este programa que es apto para estudiosos del derecho, como les digo a mis estudiantes, profesionales, abogados en construcción, y también para la ciudadanía en general, porque es fundamental de que nosotros, no solamente docentes en derecho, seamos partícipes de la formación de nuestros estudiantes, sino va a ir más allá. Bueno, Jimena Iglesias es nacida en la ciudad de Tulcán, provincia de Chimborazo, provincia del Carchi, perdón, ya estoy muy empoderada en ser chimboracense. Ya se siente 100% sí, chimboracense. Porque ya son como 20 años que trabajo por acá, vivo acá, y ya siento esta linda provincia como que fuera mía. Bueno, puedo decir de que mis primeros estudios los realicé en mi provincia. Luego, como siempre antes, no teníamos esa oportunidad de estudiar en las mismas provincias porque no había la educación, no había esa oportunidad de universidades. Y migré pues para Quito. En Quito estuve en la Universidad Central del Ecuador, me gradué de licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, soy doctora en jurisprudencia, abogada de los tribunales de la República, y siempre motivada por el estudio, tuve la oportunidad de graduarme y venir acá a la provincia de Chimborazo como inspectora de trabajo infantil en un inicio, y seguí estudiando pues tengo un diplomado en contratación laboral, una especialidad en consultoría jurídico-laboral, una maestría en derecho laboral y un título último que se lo logró con mucho esfuerzo conseguir, es el título de doctora en ciencias de la educación equivalente a PhD. Eso ha sido mi trayectoria, y lo último que con otras compañeras pues nos pusimos el reto de ser mediadoras de conflicto.
Wow, para que vean lo mucho que nos falta a nosotros aquí, a nosotros que recién estamos empezando. Pero muy lejos ya de sus raíces, que sí ha venido, ha recorrido grandes distancias para venir acá. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en Chimborazo? ¿Por qué? Bueno, la situación fue de que me presenté a un concurso de merecimientos para inspectores de trabajo infantil a nivel nacional. Presenté mi carpeta en el Ministerio de Trabajo y Empleo, que antes se lo denominaba así en Quito, y me dieron a escoger la provincia. Había vacantes para una provincia que era Chimborazo, una provincia que estaba en el oriente y una en la costa. La costa, por mucho calor y por mi origen de ser de una ciudad fría, pues no me emocionó mucho. El oriente también, y decidí por Chimborazo. Y aquí ya hizo su vida. Y aquí ya he hecho mi vida, tengo mi hogar, mi familia y muchos amigos por acá. Ok, lejos ya de apartándonos un poquito más del tema de su historia, de sus raíces, de dónde viene y de todos los logros que ha alcanzado a lo largo de su vida, ¿por qué derecho? ¿Por qué estudiar derecho y no otra carrera? Normalmente, cuando uno, bueno, no sé si sea el caso, pero a lo mejor muchos de los jóvenes que ahora quizás nos estén viendo, hay muchos estudiantes que estudian derecho, quizás es por el tema de, digamos que de un legado de los padres, ¿no? Porque hay estudiantes que ya, bueno, mi papá es abogado, yo también voy a ser abogado, hay otros que realmente sienten esa convicción, ese gusto, ¿no? Pero muy lejos de eso y muy lejos del tema de decidirnos por derecho. ¿Por qué, en su caso particular, por qué derecho? Bueno, yo suelo felicitarles a mis estudiantes, bueno, algunos ya ahora compañeros, porque ya muchos están graduados de abogados. Y yo en la primera clase que siempre les doy, les digo, han elegido la mejor profesión del mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo un amor muy especial al derecho, porque el derecho es el defensor de nuestros derechos, de la vida y de todo a nuestro alrededor. Es una pasión que tengo y la tuve desde muy niña, porque es la profesión completa, digo yo. Es la profesión completa y la que complementa a otras profesiones. Entonces yo les motivo a mis estudiantes y les felicito, porque no cualquier persona quiere estudiar y prepararse para ser defensora de los derechos. O sea, somos únicos. Constante estudio más que todo, porque al final del día el derecho es cambiante. Entonces Sí. hay que entender eso también, ¿no? O sea, lo que me aprendo hoy probablemente el día de mañana tenga que volver a estudiar. Sí, y es una profesión que el ser humano nunca va a dejar de aprender. Y siempre tenemos que estar constantemente actualizándonos y aplicando nuestros principios del decálogo del abogado también, nuestras obligaciones, como es el seguir preparándonos constantemente, porque uno de ellos nos dice, ¿no? El que no lee, un abogado que no lee, no estudia, no lee constantemente, es cada día menos abogado. Entonces esa es la motivación de estudiar derecho. Yo siempre he tenido de un tratadista, Couture, que decía de que el primer sueño de un padre o de una madre que sea abogada es que sus hijos, alguno de ellos sea abogado. Y me lo está cumpliendo un hijo de Dios mediante. Se está siguiendo abogacía. También, pero derecho, ¿ve? Ya familia de abogados, ya. Sí, pero él va a ser mejor. Claro. Ya, bueno, muy lejos ya, ahora ya del tema de, bueno, ya las razones por las cuales estudia Derecho, hay que entender que el Derecho también tiene varias materias, ¿no? Laboral, civil, penal, como tal, ¿no? De hecho, aquí en la ciudad, curiosamente, hay bastantes penalistas. Sin embargo, ¿por qué laboral? ¿Por qué esa afición al tema de laboral? Bueno, en primer lugar, entre muchas tendencias, podría decir, de mi preparación laboral. ¿Por qué? Porque es una asignatura o una especialización que uno tiene por el hecho mismo de que la vida me dio la oportunidad de ser inspectora de trabajo de acá de la provincia. Fui inspectora de trabajo y lo seguiré siendo porque pienso regresar nuevamente. 9 años. 9 años, 5 años fui inspectora de trabajo infantil y 4 años fui inspectora de trabajo ya general.
¿Alguna anécdota en cuanto al tema de, porque hay un cambio muy importante y bien marcado, ¿no? Del tema de estudiante, ya cuando se ejerce la vida profesional es digamos que un golpe de cierta manera, ¿no? Y de hecho incluso antes de graduarse hay muchas de las personas que de alguna manera u otra tratamos de involucrarnos, ¿no? Y que de hecho es importante mencionar que quizás no hay que esperar el tema de tener un título como tal, sino que de alguna manera u otra seguir involucrándonos, ¿no? Incluso para saber qué materia poder escoger, porque hay que entender que si bien es cierto, hay varias materias, es un poco complicado abarcar todas esas materias como tal, ¿no? Pero en ese cambio de estudiante a docente, ya en su vida laboral, ¿alguna anécdota que nos pueda contar o nos quiera decir? Una positiva. Una positiva. En primer lugar, siempre yo hablo de las cosas buenas y también a veces de los quebrantos anímicos a veces. Y anécdotas tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, una de ellas de vida, podría decir de vida, de que siempre les he fomentado a los estudiantes de que tenemos que ser positivos. Y que nuestras palabras que nosotros sacamos de nosotros tienen que ser positivas y tendientes a lograr un sueño, a lograr y determinar cosas positivas para uno. Y al final del camino se las cumple. Por ejemplo, yo fui niña trabajadora. Yo a muy temprana edad inicié con la actividad de trabajo. Y recuerdo que O sea, siendo menor de edad. Siendo menor de edad. Cosa que, bueno, realmente es digamos que de alguna manera es lo normal en nuestro país, ¿no? Es lamentable eso, pero es la realidad, ¿no? Pero bueno. Es la realidad. Pese a que la ley nos indica de que desde los 15 años se puede elaborar, pero lastimosamente es un problema que todavía no lo erradicamos. Y el sueño futuro sería de que se erradique completamente. No en sí, bueno, en mi caso, de 13 años, recuerdo yo era comerciante y por el hecho de ser en la frontera, yo traía mercadería de Colombia a... traspaso, traía mercadería como esa Imbabura. Y ahí antes los controles aduaneros eran muy duros, muy rigurosos. Y recuerdo que en una de esos viajes me bajaron todita la carga que yo traía. Entonces, para mí fue algo muy duro. O sea, siendo menor de edad. Siendo menor de edad, creo que ahí tuve unos 13 o 14 años. Entonces, ya tenía esa responsabilidad. Claro. Y en mi situación muy difícil que estuve en ese momento, yo dije, y me acuerdo clarito que dije, algún día he de llegar a ser abogada. Y esa fue una de las razones también. Y he de defender a los niños que trabajan. La vida me hizo, ¿no? De que se creen las inspecciones de trabajo infantil. Y ahí es donde yo recordaba y entro de lleno a trabajar por los niños trabajadores de aquí de la provincia. Basándome en esa anécdota. Por eso siempre yo les he impulsado a mis estudiantes, sueñen alto y con sus palabras determinen el triunfo y los sueños y se los cumple alguna vez. Y eso digo, y ahí es donde me puso el camino acá para poder trabajar con instituciones. Formamos el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de aquí de Chimborazo, de Riobamba. Formamos también trabajamos conjuntamente antes era el INFA, con la Fiscalía, con la Intendencia, y hacíamos rotativo inspecciones de trabajo infantil en la noche. Por eso ahora en forma de broma a veces conversando decimos, yo sí me los conozco todos los burdeles que había acá, porque íbamos en las autoridades a identificar trabajo peligroso para los niños. Y tuvimos algunas experiencias, por eso la vida me ha dado tantas experiencias. Tengo casualmente dentro de la identificación de una denuncia de un chico, de un adolescente, él en ese momento tenía 14 años y él ya se hacía cargo de sus hermanos. Eran como 5 hermanos y me acuerdo claro, se llama Carlos el muchacho. Y él, basado en lo que se le apoyaba, terminó el colegio. Terminó el colegio,
Ya la universidad no alcanzó, pero por lo menos ayudó a sus hermanos a que terminen el colegio. Entonces, o sea, sí, se hizo responsable, entre otros, muchos. Y eso me fue incentivando más para poder entrar a seguir preparándome más en una maestría, pero como la vida es así tan compleja y nuestra vida está tan hecha así, recuerdo que para seguir la maestría me decían en la inspección de trabajo, los jefes inmediatos decían, verán, solo se van a quedar de inspectores, se van a quedar los que tengan una maestría. Entonces me tocó estudiar, ¿ya? Y casualmente la vida es así, tan así. Termino la maestría, al mes que termino la maestría, me viene un decreto presidencial indicando de que yo renuncio voluntariamente a ser inspectora de trabajo, que no lo firmé yo esa renuncia voluntaria, entre comillas, obligatoria. Hasta estos momentos estoy siguiendo el proceso, haciendo valer mis derechos, porque siendo yo inspectora de trabajo, era imposible que yo vaya a firmar una renuncia si yo gané un concurso de merecimientos. Yo fui inspectora de trabajo con concurso de merecimientos. Entonces se cometió una injusticia y yo sé de que ese proceso ya está a punto de salir a mi favor y por eso antes les decía de llegar nuevamente a ser inspectora de trabajo. ¿Cuánto tiempo en ese proceso ya? 12 años. Dicen de que justicia que tarda no es justicia, pero yo lo considero que sí va a ser justicia en mi caso. Para que vean. De hecho, tocando un poquito más el tema del trabajo infantil, lamentablemente en nuestro país, en nuestra provincia, yo creo que aquí en nuestra ciudad quizá no se evidencia tanto, pero por ejemplo en sectores como la costa es mucho más intrínseco, mucho más fuerte el tema como tal. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros pasamos por los parques de aquí, se ve lo que es el trabajo infantil como tal, ¿no? Volviendo un poquito más al tema. Siendo ex inspectora del trabajo como tal, no teniendo yo creo que ya podría hasta decir incluso mucha experiencia en el ámbito laboral. Curiosamente, crea lo que es un manual, ¿no? Y es un manual de cultura ambiental como tal, ¿no? Cultura jurídica ambiental. ¿Por qué un manual netamente del tema ambiental, siendo su materia de especialización laboral? Bueno, ahí vienen un poco de contrastes, ¿no? Y digo un complemento, porque un manual de cultura jurídica ambiental, si hablamos de medio ambiente, lo relacionamos también directamente con el medio ambiente laboral. Y un ser humano que esté directamente conectado con la naturaleza y su medio ambiente sea favorable, va a rendir mucho mejor. Entonces, ¿por qué un manual de cultura jurídica ambiental? Como les indico, la vida nos va poniendo muchos retos y tuve la oportunidad en donde, gracias a la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en estos momentos me ha dado la oportunidad pues de seguir impartiendo cátedra. Salí de la inspección de trabajo, no duré unos 3 o 4 meses en el ejercicio libre de la profesión y tuve la oportunidad de presentar mi carpeta a la universidad. Y después de unos 2 años que estuve ya prestando mis servicios, 2 o 3 años que estuve prestando ya como profesora docente, hubo la oportunidad de que me dieron una beca. La universidad me dio una beca, nos dio a 2 compañeras una beca para que podamos nosotros estudiar un PhD en Ciencias de la Educación en Cuba, en la República de Cuba. Otro reto más de que, bueno, yo tengo mi familia, mis hijos, mi esposo, que ellos siempre me han apoyado en medio de tantas situaciones que se va pasando. Y bueno, el reto irse a estudiar el PhD, que lo hicimos en muchos años, porque íbamos en los intersemestres en vacaciones, ustedes los estudiantes estaban en vacaciones, nosotros vuelta nos tocaba ir a estudiar, a veces íbamos 2 meses, 1 mes, y eso ahí aprovechamos. Y antes de poder que me aprueben el tema de investigación, me enfoqué en la naturaleza,
porque también amo la naturaleza. Amo la naturaleza. Y también creí conveniente en nuestra universidad, en ese momento, en la malla anterior curricular, no había derecho ambiental. Que de hecho ahora me parece que... Ah, no, sí tenemos Ahora derecho sí ambiental. hay Sí derecho ambiental, claro. pero eso le comento, hace unos 6, 7 años no había derecho ambiental. ¿Y por qué cultura jurídica ambiental? Porque nosotros conocemos que la cultura es un conjunto de saberes, un conjunto de hábitos que nosotros los seres humanos tenemos, cada uno individualmente de cualquier condición social, económica, tiene su cultura. Pero nosotros en este manual de cultura jurídica ambiental se lo hizo y se le denominó así. ¿Por qué? Porque no solamente confluye en la cultura jurídica ambiental, confluye el derecho ambiental, no, sino vamos a ir más allá, a formarnos nosotros como ciudadanos, hacedores de hábitos que tenemos que tener nosotros, encaminados con lo que tenemos en la ley. Y gracias a la Constitución de la República actual, de que ya a la naturaleza la considera como sujeto de derechos. Y todo lo que está dentro de la naturaleza, ellos tienen o son derechos humanos. Entonces, incluso el agua. Nosotros observamos en nuestra Constitución que hay un capítulo muy enorme sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, nosotros mismos, como seres humanos, somos partícipes y estamos dentro de la naturaleza. Y lo que está a nuestro alrededor está vivo, que no tiene voz, pero a veces sí se nos, por ejemplo, ahora los problemas medioambientales que están, el cambio climático, estamos un poco preocupados con esa situación, pero si nosotros como seres humanos conocemos, nos habituamos a tener hacer costumbre de nosotros, cuidar a nuestra naturaleza, exigir de que las personas, por ejemplo en las industrias, exigir de que las industrias, las empresas que vengan a invertir, ellos tengan un plan estratégico de protección, reinserción de la naturaleza y no contaminar, estamos nosotros aportando a ello. Entonces, por eso es que este es un producto, este pequeño libro, es un producto de ese proyecto grande de investigación jurídica que es el desarrollo de la cultura jurídica ambiental en los estudiantes de la carrera de Derecho. Ahí nosotros aplicamos una estrategia que fue producto de esta investigación. Y dentro de esta investigación, de este producto de la investigación, había un objetivo específico. Y dentro del objetivo específico es este manual de cultura jurídica ambiental. Que miren, a veces digo, y siempre hay que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pero a mí me causó mucha gratitud que en la República de Cuba ellos tienen este manual de cultura jurídica ambiental en la universidad donde yo estudié, lo tienen como material didáctico. O sea, lo usan para impartir clases. Lo usan para impartir clases. Yo les supe proporcionar en el digital y ellos estudian. ¿Ver? Como bien manifiestan, es profeta de su tierra, ¿no? Pudiéndoselo aquí, miren dónde terminó el libro como tal. Una de las cosas muy importantes que yo me había dado cuenta cuando me tomé la libertad de leer el manual completo, y una de las cosas que me causó impacto y que probablemente las personas no sepan o no conozcan como tal, no. Había un inciso en concreto que quisiera que nos aclare un poquito más o nos explique un poquito más. ¿A quién le corresponde el daño ocasionado al medio ambiente? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿A quién corresponde la responsabilidad del daño ocasionado al medio ambiente? Bueno, dentro de todas las leyes que nosotros tenemos, que es muy rico nuestro acervo jurídico aquí en nuestro país, mucho más en materia ambiental, tenemos nosotros el Código Orgánico Ambiental. Entre los principios del Código Orgánico Ambiental que se encuentra en el en el artículo 9, nos indica uno de ellos de que el que daña paga.
¿Qué quiere decir esto? De que quien produce estos impactos ambientales, esta contaminación y sus consecuencias, tienen que ellos ser los responsables de restituir, puede ser económicamente o también con acciones protectivas y de restitución de los derechos, tiene que hacerse responsable al medio ambiente. O sea, pero esto incluye, digamos, a los representantes de compañías, porque aquí normalmente lo que hay que entender una cosa que es muy importante. Lo que más ocasiona el daño al medio ambiente, mayoritariamente estamos hablando de empresas grandes, fábricas que se dedican a alguna actividad que genera una contaminación muy importante. Entonces, estas personas son las que realmente tendrían que responder. Ellas tienen que responder. Estas personas que se encargan, ellos tienen que tener primero una conciencia ambiental, una conciencia de que no solo deben enriquecerse con el producto de que ellos, por ejemplo, una empresa, a veces la empresa no tiene estos estudios ambientales y viene y pone en el Ecuador, hace sus actividades, se beneficia de la materia prima que tenemos nosotros los ecuatorianos, que somos muy ricos en todo mineral. Y no se pone no tiene una conciencia de decir, bueno, yo estoy enriqueciéndome por este lado, pero voy a hacer la restitución de los derechos por este otro lado. Entonces, esa es la debilidad que nosotros aquí como país tenemos. Tenemos la ley para aplicarla, sanciones, porque eso observamos en los momentos actuales, la situación de la minería ilegal y la contaminación de nuestros ríos. Que eso ya está estipulado como un delito, pero todavía no ejecutamos, no ponemos mano dura. Y eso es lo que falta al país, poner mano dura a que se cumpla lo que dice la ley. Y la responsabilidad de estas personas que vienen no debe ser solamente porque vengan a enriquecerse con el dinero, con lo que extraigan. No, ellos tienen que venir, como que decir, con algo en el brazo para decir, a ver, yo voy a hacer esto, pero primero está la naturaleza, primero lo que no quiero que se dañe. Tomando en consideración un poquito el tema de responsabilidad, ¿no? Yo considero que ciertas, digamos que dificultades, ciertas perspectivas que desde el ámbito legal se debería considerar como tal, ¿no? ¿Cuál cree o considera usted que digamos que puede llegar a ser un desafío, hablando en el tema de derecho? ¿Qué desafío podría presentarse para incentivar o fomentar la cultura del tema ambiental como tal? ¿Cuál considera? El desafío es muy grande. Es muy grande el desafío, pero lo que nosotros tendríamos que aprender de la naturaleza, y dentro de la naturaleza también están los animalitos. Tenemos nosotros las colmenas de las abejas, tenemos otros, vuelta en cambio, las hormiguitas. Eso nos faltaría a nosotros aprender de ese grupo de animalitos, como son tan ordenados, tan disciplinados y tan para ellos vivir, ¿sí? Para esos animalitos vivir necesitan, son muy inteligentes al poder, por ejemplo, los de la colmena, ellos no, si es que ven un peligro, incluso algunos de ellos, la reina, dicen la reina abeja o la abeja reina, se muere, ¿ya? Pero ella salva a todos. Pero teniendo nosotros el sentido de ser inteligentes, de dar gracias, no soy tan religiosa, pero creo en un Dios, de tener ese privilegio de que Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia, para poder nosotros vivir en donde Él nos dejó, poder preservarlo. Yo pienso de que es un reto muy grande, pero sí sería bueno de que nos multipliquemos todos y amemos nuestra naturaleza. Y sabemos lo que es el amor. El amor es todo, entregarlo todo para vivir mejor. Entonces eso es mi reto. Doctorita, y les invito, si es que alguien desea que
que le dé, aunque Adquirir sea el manual. adquirir el manual físicamente, lo pueden adquirir. O también si es que desean que se los proporcione en forma virtual, digital, que se comuniquen con usted y yo se los envío. Porque tenemos que nosotros hacer de nuestra naturaleza algo para nuestro corazón y de Algo que cuidar. de cuidar. Y de hecho, como yo manifestaba, ¿no? La Constitución reconoce como objeto o sujeto de derechos a la naturaleza como tal, ¿no? Bueno, doctorita, para mí ha sido un gusto y un placer enorme, gigantesco poder conversar, ¿no? Como bien decíamos antes de iniciar la grabación, lo que es la vida, ¿no? Antes me tomaba la lección, ahora ya le voy a tomar la lección a la doctora, ¿no? Y como lo que es la vida no da vueltas, ¿no? Yo creo que, y considero que en algún momento de la vida otra vez nos vamos a volver a encontrar. Actualmente mi docente, orgullosamente mi docente, ¿no? Incluso, de hecho, mi tutora también, mi tutora. Pero para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir este cortito momento, pero muy, muy especial y muy importante, porque de alguna manera u otra también nosotros nos llenamos de conocimientos, ¿no? Hay muchos jóvenes que, al igual que yo, estamos interesados en saber un poquito más de las experiencias, las vivencias de personas que ya llevan en este campo ya años y años, incluso muchos de ellos décadas, ¿no? Y que yo creo que es importante saber aprender de eso como tal, ¿no? Porque cuando yo bien le manifestaba el cambio de nosotros de lo que es ser un estudiante a un profesional, pues obviamente implica muchas cosas como tal, ¿no? Que bueno, yo le agradezco y le quedo eternamente agradecida, doctorita, y como bien manifestaba, ¿no? Si están interesados en conseguir este manual, pues ahí nos escriben, nosotros les pasamos directamente el digital como tal, ¿no? Sin nada más que decirles, chicos, con ustedes, la doctora Jimena Iglesias, que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.